Amén. Saludo a todas mis hermanas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que Dios me da de poder estar junto a ustedes, compartiendo la palabra de Dios. Amén, es una gran bendición para mi vida. Gracias a Dios por la vida del pastor Felipe Mella, su esposa, su familia, que Dios le bendiga en gran manera. Gracias a Dios por este evento, amén, denominado Vino Nuevo. Vino Nuevo, amén, es una palabra a la cual podemos decir que nos familiarizamos. ¿Por qué? Tanto Chile como Argentina son países productores de vino. Amén. Algunos sectores, provincia, allá en Argentina, son provincias que se caracterizan por ser grandes productoras de vino. Así que podemos decir que conocemos este producto que es el vino. Gracias a Dios porque estudiando un poco, amén, tanto el proceso del vino como bíblicamente hablando, esta palabra es una palabra que nos lleva a recordar, amén, a volver en sí. Amén, es una palabra que tiene mucho poder si nosotras la podemos estudiar y podemos prestar atención a lo que Dios nos quiere hablar. Amén, pero para eso vamos a orar. Vamos a hacer una oración, amén, para que Dios use mi vida, para que Dios disponga nuestro corazón, amén, a que podamos tomar todo lo que Dios nos quiere dar en este evento, amén, en este tiempo necesitamos fortalecer, amén, necesitamos cobrar ánimo. Amén, estamos en tiempos difíciles y yo sé que Dios quiere hablar a nuestras vidas en esta oportunidad. Amén. Señor Jesús, damos gracias, amén, en esta hora, Señor amado, por su amor, Señor, por su misericordia, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por poder estar junto a mis hermanas, Señor, estudiando un poco más, aprendiendo, recibiendo, amén, su palabra, Señor Jesús. En esta hora yo pido que usted use mi vida, Señor, que usted tome control de mi vida, amén, que usted tome control de cada una de mis hermanas, nuestras mentes, Señor, nuestro corazón, Señor. Queremos aprender, Señor, a atesorar su palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, damos gracias, Señor, por todo, Señor, y en todo. Amén y amén. Gracias a Dios, mi hermana, por este momento, amén. Ya podemos entrar un poco en el tema y estuve estudiando un poco. El vino en sí, el producto. Hay diferentes tipos de vinos. Sí, todo va acorde a la zona en donde la uva se cultiva, amén. Depende también del color de la uva. Hay muchos factores que influyen en la producción del vino. Sí, pero hay dos grandes variedades que yo me quiero quedar en esta tarde o en esta oportunidad, amén, que es el vino viejo o el vino nuevo. Hay características que los distinguen bien, amén. El vino viejo es en el que vamos a hacer hincapié, tiene características muy particulares. Para que un vino sea viejo influye la humedad en el cual el vino es depositado, amén, es guardado, el movimiento que tiene la botella o lo que sea que contenga el vino, la luz, la temperatura, son muchas de las cosas que hacen que un vino sea vino viejo o añejo, ¿sí? Este vino tiene que tener una temperatura alrededor de 5 a 18 grados centígrados. No puede superar los 18 grados o estar abajo de los 5 grados centígrados. Tiene una temperatura muy particular. Se debe mantener bajo esa temperatura. El lugar tiene que ser un lugar oscuro, ¿sí? Lo que quiere decir que no puede entrar mucha luz cuando nosotros depositamos un vino añejo. Tiene que tener poco movimiento o nulo, estacionado ahí sin ningún tipo de movimiento porque esto altera el producto. Amén. Y una humedad también tiene que tener una humedad estable, ¿sí? Sin grandes variaciones. Esto hace que un vino sea un vino añejo. Y como bien dice la palabra añejo, debe tener varios años, ¿sí? Leí que hasta inclusive de 15 a 20 años hay vinos añejos que los tienen conservados ahí. Muchos años o muchas veces he escuchado también, porque a lo largo de los años hay estudios que corroboraron que no es tan así, dice que mientras más viejo sea el vino es mejor. Mientras más años que éste tenga depositado es mejor al sabor. Amén, esto lo dicen grandes catadores de vino. Pero hay estudios que dicen que no es así, que hay vinos nuevos,
que superan en gran cantidad la venta de los vinos añejos. ¿Por qué les digo todo esto? Es importante poder tener bien separados, distinguidos los vinos añejos de los vinos nuevos. Amén, un vino nuevo es un vino que se consume rápidamente. Lo producen y al año o a los 2 años ya está en los negocios o en las ventas al público, amén, diferente del vino viejo. Obviamente la temperatura es diferente y todo lo demás. Bien, ahora vamos a la Biblia. La palabra de Dios menciona la palabra vino. En 1 Corintios 11:25, si ustedes lo quieren buscar y leer conmigo, dice la palabra de Dios: asimismo tomó también la copa. ¿Quién? Nuestro Señor Jesús. Amén. Después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Diga conmigo, nuevo pacto. Debemos memorizar estas palabras que el Señor mencionó. En mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén, gloria a Dios. ¿Qué nos dice la palabra? Que esta copa es el nuevo pacto. Amén, el nuevo pacto que Dios hace con nosotras. Amén, ese nuevo pacto que deja invalidado un pacto viejo. Gracias a Dios por esta palabra hermosa, amén. Podemos decir también que debemos tener en memoria cada día de nuestra vida, mi hermana, lo que Dios hizo por nosotras, ese pacto que Él nos dejó. No quiere decir que tengamos que tomar vino todos los días para recordarlo, amén, sino tener en memoria, traer a memoria, amén, qué es lo que Dios hizo con nosotras, de dónde Dios nos sacó, a qué Dios nos llamó. Ese nuevo pacto que Él hizo en esa última cena, amén, en su sangre, recordando, amén, lo que Él hizo hasta el día que Él venga, anunciando. No nos olvidemos de esta palabra, anunciáis. Qué importante es leer la palabra de Dios y detenernos en cada palabra, amén. Gracias a Dios, no debemos permitir que el vino nuevo se convierta en vino viejo, mi hermana, porque cuando nosotros permitimos que eso suceda, o sea, nos olvidamos del pacto que Dios hizo con nosotras, cambiamos. Amén, cambiamos. Nuestro pH, nuestro color, nuestro sabor, hablando del vino en sí, se altera y cambia, se hace un vino añejo. Y no debemos permitir que eso pase porque espiritualmente dejamos de ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Dejamos de ser la mujer de Dios que Dios quiere que seamos en este tiempo, mi hermana. En este tiempo no debemos olvidar, debemos hacer memoria siempre lo que Dios hizo por nosotras. Amén. Un vino viejo es un vino que muchas veces se oxida, pierde su esencia. Amén. A tal punto que no es utilizado para el principio que fue creado. Amén. En otras palabras, hay peligros que llegan a nuestra vida cuando nosotros nos olvidamos del vino nuevo, cuando nosotros dejamos de tener presente lo que Dios hizo con nosotras y por nosotras. Amén. Y olvidarnos es un peligro, porque comenzamos a vivir una vida cristiana de costumbre. Amén. En donde ya quizás nos da lo mismo qué hacemos, qué no hacemos. Y dejamos de lado ese propósito que Dios tiene con nosotras. Amén. Gloria al nombre de Jesús. No debemos olvidarnos nunca, mi hermana, del pacto que Dios hizo con nosotras. Amén. Ese pacto de amor. Amén. En donde Él nos rescató de lugares, de vidas. Amén. Gracias al nombre de Jesús, gloria a su nombre, amén. También podemos ver que los apóstoles siempre tuvieron presente esa última cena, ese pacto que Dios hizo con ellos. ¿Y dónde lo podemos ver? Hechos 4:20 menciona que los apóstoles no podían dejar de hablar ni decir las cosas que habían visto y las cosas que habían oído. Amén.
los apóstoles jamás callaron. Ellos siguieron anunciando. Ellos siguieron teniendo presente el vino nuevo en sus vidas. Amén. Y eso es un ejemplo que debemos tomar en este tiempo. Debemos recordar, traer a memoria, dejar que Dios todos los días deposite en nosotras ese vino nuevo, que ya sabemos cuál es el pacto que Dios hizo con nosotras, pero debemos traerlo a memoria, porque como seres humanos muchas veces nos olvidamos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. La palabra de Dios nos enseña también a que sin Dios o lejos de Dios nada podemos hacer. Y en este tiempo está a la vista, está claro que sin Dios no podemos hacer nada, no podemos pasar esta pandemia. Amén. No debemos olvidarnos, en Juan 15:15 nos enseña que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Amén. El que permanece en mí y yo en Él, dice la palabra de Dios. Este lleva mucho fruto, porque separados de Él nada podemos hacer. Bien, pero para que esto ocurra, mi hermana, para que Dios deposite sobre nosotras el vino nuevo, debemos ser un recipiente apto para recibirlo. Estuvimos viendo que hay diferentes tipos de vino, pero también hay diferentes tipos de odre. El odre es el recipiente, amén, donde es depositado el vino. Este también tiene un proceso y hay diferentes tipos de odres. El odre tiene un proceso especial también. Es la piel de un animal, amén, que luego de pasar por su proceso llega a formarse este recipiente. Tiene características también que lo hacen más flexibles, con más resistencia. Amén. Si nosotras hablamos de recipiente, podemos decir que nosotras, amén, nuestra vida es el recipiente en el que el Señor deposita su vino nuevo. Pero para eso no puede ser cualquier recipiente, mi hermana. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser cualquier recipiente? Porque hay odres que no son flexibles, no son adaptables. Amén. Se rompen con facilidad. ¿Cómo se rompen? ¿Por qué? Porque cuando se deposita el vino, tiene gases, tiene cierto tipo de cosas que hacen que el odre se ensanche. Bien, y si el odre no es nuevo, eso se rompe. Amén. Y eso nos lleva a leer la palabra de Dios. En Mateo 9:17 nos dice: ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Otra versión, que también me gustó, y se entiende quizás un poco mejor, dice: a nadie se le ocurre echar vino nuevo en odres viejos, porque los odres se romperían, y se perdería el vino y los odres. Amén. El vino nuevo se debe echar en odres nuevos, para que ambos se conserven, mi hermana. El vino nuevo se debe echar en odres nuevos. Y para eso debemos permitir que Dios nos haga un odre apto, un recipiente apto para poder recibir lo que Dios quiere darnos en este tiempo. ¿Qué pasó en el tiempo del Señor Jesucristo cuando Él hablaba y enseñaba? Hubieron personas que tomaban lo que Dios les decía, lo creían, y habían personas que no podían entender qué es lo que Dios hablaba. No podían adaptarse, amén. Tenían una mentalidad cerrada, mi hermana. Y nosotros no podemos tener una mentalidad cerrada en este tiempo. Debemos dejar que Dios nos dé un nuevo pensamiento, una nueva mentalidad. Y eso se lo debemos pedir todos los días. Señor, cambie mi mentalidad. Deme una mentalidad de reino, de conquista, amén. No podemos permitir que nuestra mente se cierre a lo que está pasando con este tema de la pandemia, que nos limite, que la iglesia se estanque, se limite y deje de actuar, mi hermana. Porque todo nos lleva una cosa a la otra, está todo ligado. Si nosotras nos limitamos, se limitan nuestras acciones. Y si se limita nuestra acción, se limita lo que la iglesia debe hacer, la tarea que la iglesia debe hacer. Y eso es limitar al Señor, porque Dios nos quiere usar. Amén. Así que debemos permitir que Dios nos haga un odre apto.
Señor, limpie mi mente, limpie mi corazón, hágame apta para lo que usted quiera hacer. Amén, gloria al nombre de Jesucristo. Una persona que es un odre nuevo no se paraliza. Amén. Una persona que es un odre nuevo no solamente es oidora, sino hacedora, mi hermana. Debemos hacer, estar en movimiento. La iglesia no puede frenarse, mi hermana. ¿Y qué hacemos cuando nos sentimos limitados? Muchas veces, y yo sé que usted también conoce a muchas hermanas, hermanos que han quedado ahí, que con la pandemia se limitaron, se convirtieron en esos odres viejos con vinos viejos, recordando el pasado, volviendo atrás, retrocediendo de donde Dios ya los había sacado. Amén. Y eso no podemos permitir que nos suceda, mi hermana. Debemos estar en movimiento continuo, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, siendo la iglesia que Dios quiere que seamos. Y aunque quizás se presenten muchas cosas, no podemos permitir que el enemigo, amén, que el enemigo se sienta favorecido con los odres viejos, amén. No seamos el odre que el enemigo quiere. Gloria al nombre de Jesús. Pidámosles al Señor, hermana, este es el tiempo y vino nuevo este evento, amén. Nos vino a hacer memoria, nos vino a recordar, nos vino a decir, amén, que el pacto del Señor Jesús también es un pacto para nosotras y que debemos vivir como Dios quiere que vivamos, hermana. Gracias, Señor. Todas fuimos llamadas a servir al Señor, amén. Todas fuimos llamadas a servir al Señor. Y quizás algunas se limitan por esos pensamientos que no deben estar, que el odre nuevo no debe tener, y se limitan a qué puedo hacer, qué puedo decir, pero acá, pero allá, pero no, mi hermana. La pandemia no puede limitarnos. Nuestros pensamientos no pueden limitarnos porque no es quién seamos ni qué sepamos, es lo que Dios quiere hacer. Amén. Y Él habla a través de nosotras. Él se mueve a través de nosotras, donde hay odres dispuestos, nuevos, flexibles, que no les parezca una locura lo que Dios quiere hacer. Dios quiere usar su vida, mi hermana, y no es una locura. Quizás para muchos sea una locura, pero no. Dios nos está llamando en este tiempo para usarnos de maneras diferentes. Amén, gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra. Ya voy finalizando, amén. Gracias a Dios por esta palabra que también fue de mucha bendición a mi vida, y esto a mí me enseñó a que todos los días yo debo pedirle al Señor que Él me haga un recipiente apto para lo que Él quiera hacer. Yo quiero ser llena de Dios todos los días, yo necesito al Señor todos los días, pero yo también tengo que hacer algo todos los días, hermana. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Debemos aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, mi hermana. Debemos aprovechar bien el tiempo. No dejemos que pase un día más sin pedirle al Señor que Él nos haga un recipiente nuevo, que Él nos use de una manera nueva, de una manera impensada, porque la palabra de Dios nos enseña también, eso está en 1 Corintios 2:9, que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios quiere hacer, cosas nuevas, mi hermana. Quizás usted piensa que Dios no la puede usar de ninguna otra forma como la ha venido usando hasta ahora, pero sí, Dios la quiere usar de maneras diferentes, como nadie ha visto. Debemos estar dispuestas. Amén. Gracias a Dios por esta palabra, gracias a Dios por su presencia, gracias a Dios por lo que Él quiere hacer en este tiempo, hermana, con nosotras y a través de nosotras. Porque Dios primero nos usa, nos prepara como odres nuevos, recipientes nuevos, para ser instrumentos de honra. Mi hermana, no seamos el odre que el enemigo quiere, seamos el odre que el Señor quiere. Amén, gloria al nombre de Jesús. Que Dios le bendiga grandemente, mi hermana. Que Dios use su vida en gran manera, mi hermana. Yo sé que detrás suyo vienen muchas almas que van a conocer a Dios. Detrás suyo hay muchos barrios o lugares que van a ser conquistados, amén, por un odre nuevo que está dispuesto a ser usado por el Señor. Que el Señor Jesús use su vida en gran manera, mi hermana. Vamos a hacer una oración, amén, para pedirle al Señor que Él nos haga aptas, amén, que Él nos prepare, nos enseñe, que Él cambie nuestro pensamiento, amén, que seamos la iglesia que Dios quiere que seamos, amén, aunque el templo esté cerrado, amén, nosotras podemos seguir siendo esa iglesia de impacto,
Amén, aunque quizás para todos sea una locura, aunque muchos no entiendan, porque muchos no van a entender por convertirse en esos odres viejos, amén, limitados, que son incapaces de comprender lo que Dios quiere usar. Pero nosotras no, mi hermana. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, damos gracias, Señor amado, por esta palabra, Señor, que ha llegado a nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, por hacerme recordar, Señor Jesús, de ese pacto nuevo que usted hizo con nosotros, Señor Jesús. Le doy gracias, Señor Jesucristo, por enseñarnos, Señor, de que podemos ser odres nuevos, Señor Jesús, que podemos ser esos instrumentos de honra, Señor Jesucristo, en los cuales usted se pueda glorificar, Señor. Yo no quiero ser un odre viejo, Señor. Yo no quiero ser un odre que sea incapaz de comprender, Señor Jesús, que esté atado a cosas religiosas, Señor Jesucristo, que solo critica, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdenos a ser esa iglesia, Señor Jesús. Esas mujeres, Señor, que usted quiere que seamos en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Yo quiero servirle, Señor Jesús. Yo quiero ser usada por usted, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdeme a entender, Señor. Deme sabiduría, Señor, para poder entender cómo debo actuar, qué debo hacer en este tiempo, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor. Use sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Llénenlas, Señor, con ese Espíritu Santo, Señor Jesús, con ese fuego, Señor, que nos impulsa, Señor, que nos lleva más allá, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra sea su nombre, Señor. Damos gracias, Señor Jesús, por todo lo que haces, Señor, porque aunque este tiempo sea un tiempo difícil, Señor, la iglesia tiene que estar en movimiento, Señor. La iglesia tiene que ser una iglesia viva, Señor, que se deje usar, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado, por todo, Señor, y en todo, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús damos gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios le bendiga, mi hermana. Que el Señor use su vida y que después de este evento, y no cuando termine, sino ahora mismo, usted le pueda pedir al Señor que la use. Amén. De manera especial. Gracias, Señor Jesús. Que el Señor le bendiga y nos estaremos viendo pronto si Dios lo permite. Ojalá podamos compartir algo grande, amén, porque viene algo grande. Cuando todo esto pase, vamos a estar ahí, amén, todos otros nuevos, llenos del Señor, amén. Que el Señor bendiga sus vidas. Dios vino nuevo, haz de mí. Dios vino.